Desde este aula magna de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca vamos a hablar a continuación con un escritor, crítico, traductor, académico, miembro de la RAE, director literario y muchas más cosas que es y que ha sido a lo largo de su vida, pero no sé si, señor Pere Gimferrer, ¿le vale que le presente como poeta? Me temo que es lo más adecuado, precisamente. ¿Sí? Y ahora quizás soy sobre todo esto. Ahora escribo poca cosa que no sea poesía. Se define sobre todo como poeta, a la poesía le ha dedicado su vida, Tanto en sus como inicios a como la escritor. literatura y al arte y al cine, no únicamente la poesía. He escrito muchos libros de poesía, pero muchos que no lo son. Ahora bien, hace algunos años solo escribo poesía, casi. Decía que poesía fue lo que empezó escribiendo cuando era muy pequeño. No, eso sí, empecé a escribir poesía a los 11 años y mi primera poesía, no infantil en la intención, aunque quizá en el resultado seguramente sí, de los 13, y mi primera poesía, creo que no infantil ni en la intención, el resultado de los 16 más o menos. Pero eso no quiere decir mucho porque he escrito poemas muy distintos, en etapas muy distintas, y me parece ser varios poetas en uno. Destacaba yo también su condición desde 1985 de académico de la RAE, como académico que se considera un guardián de la lengua. Entré a título de poeta más que nada, y así creo que sí. Bueno, y más vale que así sea, porque en este momento en la RAE hay muy pocos poetas académicos, y no todos en las mejores condiciones posibles de salud. En este espacio que llamamos el poder de la palabra, quiero preguntarle, señor Gimferrer, precisamente por eso. ¿El poder de la palabra se puede equiparar a otros poderes, como el poder económico, financiero, político? No lo sé. Bueno, equiparar no, evidentemente. ¿Comparar? No, es otra cosa, es otra cosa. Si hablamos de la palabra poética, tiene una función importante y profunda y duradera, pero que es como la expansión de un agua en la que tiras una piedra y se va expandiendo, actúa en profundidad y dilatadamente con el tiempo, pero parte de un núcleo inicial muy pequeño. Si hablamos de la palabra en general, está la palabra del político, la del ensayista político. Yo siempre pongo un ejemplo. Casi coetáneos eran Marx y Rimbaud, y uno empleaba la palabra filosófico-política y otro la poética. Es evidente que a plazo corto y medio tuvo mucha más importancia Marx que Rimbaud, tuvo acciones tangibles, dejando aparte el juicio sobre resultados que habría hecho el propio Marx de no haber muerto tempranamente. Sin embargo, la vida moral de muchas personas fue a la larga más modificada por Rimbaud que por Marx. Son dos tipos de influencias distintas, y hay otras palabras como las que oímos a veces de parlamentarios son de otro tipo, las del periodismo, y no digamos ya las de las crónicas deportivas. Usted como escritor, como poeta, siempre ha reivindicado la palabra y la poesía, no podía ser de otra forma, y comparándola con el momento que vivimos ha llegado a decir que si a lo mejor no puede salvarnos o librarnos de la crisis que nos rodea, sí puede ayudarnos. A ver, hay un ejemplo muy claro, el impacto, al menos en ciertos países, del libro de Gesell, Indignados. Menor, no nos engañemos, que el del Capital de Marx en su día, pero importante. Ahora bien, eso en liberarnos, lo que dice liberarnos no nos libera, es una respuesta moral y verbal a una situación de crisis que en sí no ha sido creada ni por ni para la palabra, depende de otros factores, salvo que por palabra entendamos la palabra euro o la palabra unidad europea. Como académico, quiero preguntarle también por el español, por la lengua que compartimos, ¿de qué estado de salud goza en este momento? Bueno, depende de en qué sector nos situemos. A ver, la primera característica del español es que se trata de una lengua de una importancia enorme en América y de una importancia secundaria y no mejorable en Europa. Por una razón muy sencilla. ¿Qué oponentes tiene en América? De entidad únicamente en inglés, pero eso lo tiene en todas partes. En Europa puede haber países donde el español jamás tendrá una implantación importante, países escandinavos, por ejemplo. Un escandinavo antes habla alemán, inglés, que español, francés, por razones evidentes.
Es decir, el competidor en América es uno solo, muy poderoso, pero uno solo, porque el portugués no es competidor, convive con el español. En Europa hay muchos, y algunos tan alejados del español que ahí la posibilidad de implantación es escasa. En Alemania todavía, pero no más, no nos engañemos, que el turco. En Escandinavia es casi inexistente y lo tiene muy difícil, porque claro, competir con gente que tiene por segundo idioma en inglés y por tercero en alemán es un peso suicida para el español y para el francés también. Al hilo de lo que nos está comentando, yo quería recordar que el señor Pere Gimferrer habla, lee y escribe en varios idiomas. No, hablar no, leo como Don Miguel de Unamuno muchos idiomas, no sé más, pero como Don Miguel de Unamuno los leo, no todos los escribo y hablo. Puedo leer muchos, menos que Unamuno, por desgracia, aunque lo he tenido como modelo en esto, pero Unamuno de verdad, yo creo que aparte de español hablaba básicamente francés e italiano. Otra cosa es que leía muchísimos idiomas y hasta traducía de ellos, pero su intención no era hablarlos, era aprenderlos para leer y escribir. Decía que, como me corregía, lee y ha leído en varios idiomas y quizá por eso es una voz más autorizada, si cabe, para valorar esa expansión de nuestra lengua, del español, ahora que se habla tanto de los rankings, de los lugares que ocupamos, de en qué medida somos la lengua y llegaremos a serlo pues la segunda lengua más hablada, la segunda lengua en Internet. A todas estas cosas le da importancia. A mi juicio, una diferencia enorme entre América y Europa. Por América entiendo el conjunto de América y soy consciente de que en Estados Unidos es y será cada vez más la segunda lengua, a algunos la primera, pero para el país la segunda. En Europa una cosa es que avance enormemente como lengua de estudio, otra cosa muy distinta es su uso. Yo concibo que, por ejemplo, ya que hablando de Escandinavia, no es Escandinavia pero está muy cerca, yo he conocido un finlandés muy representativo que hablaba un español extraordinario. Era un latinista para empezar, y lo mismo cabe decir de otros países, pero allí es una lengua de estudio, lo cual no equivale a una lengua hablada. Puede colocarse en muchos países como segunda, no tercera, sino segunda lengua de estudio, y ahí puede desbancar fácilmente al francés o al alemán. Otra cosa es su uso. Nunca podrá pasar delante del inglés, esto es evidente, salvo que cambiara mucho la situación. Como académico, y se lo insinuaba antes, como miembro de esa Real Academia Española de la Lengua que fija la norma, que actúa de guía, que nos dice cómo hablar y escribir correctamente, cómo hacer un buen uso de nuestro idioma, ¿cómo se considera? ¿Un vigilante, le preguntaba, de la lengua? ¿Un celador? ¿Un guardián? ¿Cuál es el papel? Me temo que nuestro papel no es ese. ¿No? Somos más bien notarios del habla. Podemos corregir algún error muy evidente, incluso los cometidos por la propia academia, que no han faltado. Pero nuestra misión, al menos en la actualidad, no digo cuando se fundó, pero en la actualidad, es registrar el habla. Podemos evitar algún uso inadecuado de ella, pero no podemos ir claramente contra el habla, salvo que se trate de algo erróneo que claramente va a tener una vida corta. Pero si no, somos más tendentes a registrar y anotar y dejar constancia del uso que a decir cómo hay que hablar. En algunas ocasiones puede hacerse, pero esto es una función cada vez más en retirada. Nuestra función esencial ha habido una, aunque al principio carecía de casi relevancia, ahora es quizá la más relevante. Es lo único que de verdad permite la no fragmentación del castellano o español, porque ha habido momentos, y no tan lejanos, en que ciertas personas, Américo Castro, Miguel Ángel Asturias, para citar un español y un americano, han creído que el español se fragmentaría como un latino. Hoy sería difícil encontrar a alguien que crea esto. En gran medida se debe a la existencia de las diversas academias de la lengua, aunque algunas en países donde poco se habla el español, pienso en Filipinas, pero alguien lo habla. Dicen que hoy se habla y se escribe más que nunca, entre otras cosas por el uso que hacemos de las nuevas tecnologías y la facilidad que tenemos, ¿no?, para plasmar y comunicarnos a través de mensajes que estamos vertiendo continuamente. El hecho de que hablemos más y mejor
Bueno, no mejor sé si... lo discuto, más quizá. Más quizá, mejor le pregunto. Mejor no lo creo, ¿No? pero tampoco mucho peor que en mi infancia. Más que hablar se habla, pero no creo que una generación habla más que otra cualquiera. Lo curioso es que las tecnologías en cuestión siguen siendo, aunque impropiamente se hable de prensa escrita por oposición a prensa digital, toda es escrita. Otra cosa es el soporte, pero no hay, podría haberla habido, pero por ahora nadie ha sugerido una alternativa consistente solo en imágenes y sonidos. Esto es concebible, pero nadie se lo ha propuesto y no sé si alguien se lo va a proponer. Si surgiera una combinatoria de imágenes y sonidos sin lengua escrita y que haya que leer, podríamos empezar a hablar de algo sustantivo. Si no, en mi opinión, respecto a la lengua, esto no tiene más trascendencia que el paso del manuscrito a la imprenta y mucha menos que el paso de lo oral a lo escrito. ¿Cómo le han afectado las nuevas tecnologías? ¿Cómo sigue escribiendo? Como poeta, para nada, en absoluto. Para nada. Como escritor, como poeta, no es que van por... a ver, como si usted Físicamente, me preguntara, ¿a a la hora de escribir. Góngora le afectó la existencia de la imprenta? No, hasta tal punto que no llegó a imprimir en vida ni un solo poema, circulaban manuscritos, luego se imprimieron vuelto ya a Góngora. Es decir, para escribir poesía, inversamente, a un poeta griego al que para entenderlo llamaremos Homero, suponiendo que estuviera vivo entonces, le afectó que sus poemas recitados pasaran a escribirse, evidentemente no. Una cosa es escribir creación literaria, oral, escrita en manuscrito, escrita en imprenta, en ordenador, digitalizada, lo que sea. Mientras se escriba, aunque sea oralmente, es lo mismo. Ahora bien, hablamos de otras cosas que son distintas, de los derechos de autor, el copyright, la industria, esto es otro mundo. Sí, decía que alguna vez le he escuchado a usted decir que escribe en la mente, mentalmente, antes de plasmarlo en papel. La poesía la empiezo mentalmente, pero solo los comienzos, luego ya paso a escribir muy rápidamente y en una especie de falsa taquigrafía mía, porque si no el pensamiento va más deprisa, tengo que escribir como si fuera un taquígrafo de los que aún hay en las cortes, si no me engaña la memoria, pero no en taquigrafía real, en una taquigrafía mía para no ir más rápido, pensando que escribiendo algunas anotaciones que yo sé que al menos durante un par de días entenderé. En los últimos tiempos y a raíz de sus últimos libros muchas veces le han preguntado por esa mirada que vierte como escritor a la realidad, al entorno, a la situación política y social que nos rodea, pero esto no es algo nuevo. No, no lo es. Y ahora, si usted se refiere a mi último libro, a ver, representa en realidad, como mucho, no he hecho la cuenta exacta naturalmente, pero un 20% del conjunto. Lo que pasa que es llamativo porque no son temas de los que se espera que yo escriba. Sin embargo, yo a los 20 años ya escribía entonces sobre la guerra de Vietnam o la muerte del Che Guevara. No es tan nuevo. Y en Alma Venus, por ejemplo, lo que escribe son de otros temas que nos resultan más cercanos. Pero como digo, es un 20%, hay muchos poemas que no tienen relación con eso. Hoy sigue escribiendo, decía, ¿tiene mucho material escrito y no publicado pendiente? Bueno, en la poesía o en general. En general. Tengo un borrador inédito, inacabado, y que no sé si terminaré nunca, de una autobiografía, no sé cómo acabará. ¿De sus memorias? Está por ahí, es un bosquejo de una posible autobiografía. No sé qué haré con eso, porque ahora estoy dedicado sobre todo a escribir poesía, y en el último tiempo, de fines del año 11 hasta casi ahora mismo, he escrito muchísima poesía. Parte de ella está en Alma Venus, pero hay otras cosas que ya irán saliendo. Estamos, señor Pérez Gimferrer, aquí en la Facultad de Filología y en la Universidad de Salamanca. No hace mucho tiempo, en el 2000, recibía el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, un galardón para nosotros especialmente valioso, como entenderá. Para mí también. Para usted también, pero ha recibido muchos premios, ¿no? Sí, tiene una particularidad, aparte de que no he obtenido poetas que yo admiro mucho, y algunos de ellos muy amigos míos, tanto antes como después de mí, tiene su vinculación a Salamanca, ciudad que para mí es sobre todo, aunque es muchas más cosas, la ciudad de Unamuno. Unamuno ha sido un ejemplo para mí enorme. Y por otro lado, tiene una particularidad, al igual que el príncipe de Asturias, y a diferencia de otros que prefiero no nombrar ahora y que respeto,
porque cada premio tiene el ámbito que se fija a sí mismo. El iberoamericano significa aquí, y lo ha demostrado históricamente, puede ser alguien que escriba en portugués del Brasil, alguien que escriba en castellano y gallego, alguien que escriba en catalán y castellano. Estos ejemplos no son teóricos, son poetas que de hecho han obtenido o hemos obtenido este premio. Pero es iberoamericano nada más, es decir, en teoría, solo en teoría quizá, podría aplicarse hasta uno que escribiera en guaraní, pero no uno que escribiera en francés. Es un premio de Iberoamérica. También tenía curiosidad por preguntarle, ¿las redes sociales las utiliza? No directamente, pero ¿No? es difícil que haya algo de lo que yo no tenga noticia por alguna forma indirecta. Siempre he tenido una curiosidad. Al mismo tiempo, casi nunca la satisfecho mediante recursos tecnológicos. Tengo algo que me ayuda mucho, una curiosidad casi permanente por casi todo y mucha memoria. ¿Cuenta en Twitter tiene? No, No. ni muchísimo menos. Me marearía. ¿Ni se lo porque, plantea? A ver, yo tengo una memoria muy poco frecuente para las cosas que me interesan, que son básicamente literatura, cine y pintura. Cuando digo que es poco frecuente, no lo digo como un mérito ni como un demérito, es un rasgo como uno puede ser rubio o moreno, pero es difícil encontrar una obra literaria de la que yo no pueda citar fragmentos de memoria si me ha interesado. No quiero entrar en este mundo de modo directo. De modo indirecto, a pesar de que, por ejemplo, habitualmente casi no leo prensa ni veo informativos, es difícil que haya algo que yo no sepa, porque me llega de otra manera. Ha sido un placer compartir este tiempo con una memoria privilegiada y excepcional. Memoria sí, pero esto no es virtud ni defecto, es un rasgo, es como tener los ojos verdes, azules o castaños. Bien, pues igualmente ha sido todo un placer estar hoy con usted, con quien tenemos oportunidad de compartir también algún momento que otro destacado aquí en la Universidad de Salamanca. Señor Pere Gimferrer, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.